Muy buen día. Hoy conversaremos sobre un periodo determinante para la historia política y económica del Perú, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado entre 1968 y 1975. Esta fue una etapa de reformas profundas. Hablamos de la reforma agraria, nacionalizaciones, creación de empresas estatales y una política exterior más autónoma frente a Washington, en plena Guerra Fría. Vamos a escuchar distintas voces que vivieron y analizaron este proceso, sus objetivos, logros, contradicciones y legados. En 1968, tras un golpe de Estado, Velasco Alvarado asumió el poder con un proyecto revolucionario que rompería con el statu quo oligárquico y planteaba una tercera vía entre capitalismo y comunismo con una visión humanitaria y cristiana del socialismo. El gobierno implementó reformas estructurales como la reforma agraria, que es la expropiación de grandes latifundios para entregarlos a campesinos, la nacionalización de sectores estratégicos como el petróleo y la minería, creación de empresas estatales y la promoción de derechos laborales y sociales, además de valorar la cultura indígena. En lo económico, estas medidas buscaron justicia social y redistribución, pero generaron fuertes tensiones, una severa crisis económica, alta inflación y aislamiento internacional. Además, la productividad y la inversión privada se afectaron y el régimen enfrentó creciente malestar social. En lo político, aunque inicialmente tuvo apoyo popular por su discurso y acciones, con el tiempo el gobierno se volvió más autoritario ante la crisis interna y externa. El golpe militar que reemplazó a Velasco en 1975, el Tacnazo, marcó el fin del primer periodo militar y la transición gradual hacia la democracia con una asamblea constituyente y elecciones en 1978 y 1980. Ahora pasaremos a las preguntas y respuestas de esta entrevista. La pregunta número 1 va para el general Velasco. ¿Cuál fue la finalidad política e ideológica de su gobierno en el marco de la Guerra Fría? Nuestro objetivo fue construir una auténtica independencia nacional. Durante décadas, el Perú fue dominado por intereses extranjeros y una oligarquía que explotaba a los más pobres. En medio de la Guerra Fría, decidimos tomar un camino propio. Ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, sino con el pueblo peruano. En la pregunta número 2, señor analista, ¿qué medidas concretas impulsó este régimen para alcanzar esa soberanía económica? Reforma agraria. Decreto Ley No. 1716-2406-1969. Expropiación de latifundios y redistribución mediante cooperativas y comunidades. Entrega de títulos y creación de mecanismos de pago, bonos. Esta reforma buscaba transformar la estructura de tenencia de la tierra y su relación con la mano de obra rural. También hubo una expansión de empresas estatales y planificación del Estado. Pregunta número 3. Cuéntenos cómo impactó la reforma agraria su vida cotidiana y laboral, señor campesino. Yo trabajaba en una hacienda en la sierra, sin tierra propia. Cuando llegó la reforma agraria en 1969, se expropiaron los latifundios y se nos entregó la tierra a través de cooperativas. Por primera vez sentí que el Estado nos miraba como ciudadanos. Hubo dificultades, sí, pero también esperanza. Fue una época de justicia social. En las universidades peruanas de los 70, el clima político era muy mixto. Había gran entusiasmo por cambios contra la explotación y preocupación por el autoritarismo. Existía una pluralidad de ideas. Los gremios apoyaban medidas redistributivas. Otros denunciaban las restricciones a las libertades políticas impuestas por el gobierno. Mucha juventud vio en Velasco una esperanza de modernización, aunque hubo represión.
Críticas a la intervención estatal en Perú, seguridad jurídica e incertidumbre para la inversión. Faltó compensación clara y hubo gestión estatal inexperta. La economía sufrió caída en inversión privada y tensiones con socios. Esto afectó la productividad y la confianza a mediano plazo. Estas fricciones explican el estancamiento y la caída en capital. En Perú, expropiaciones han generado controversias sobre las compensaciones. Estas se acompañaron de bonos clase A, B y C. Surgieron controversias sobre el valor de esas compensaciones. Litigios han llegado hasta inversionistas extranjeros, generando debates. Transformaciones jurídicas dejaron pendientes asociados a la regularización. Estos temas generan litigios y discusiones sobre indemnizaciones. La historiografía económica muestra resultados mixtos y una pérdida relativa sostenida en el ingreso per cápita asociada a la etapa velazquista. El régimen implementó intervención masiva en la economía y gasto público en proyectos estatales. Sin embargo, la inversión privada se contrajo y la productividad no creció lo suficiente. Estudios recientes estiman costos en acumulación de capital y crecimiento del PIB en las décadas siguientes. El legado económico incluye efectos negativos detectables en series comparativas de PIB per cápita. La Guerra Fría configuró incentivos y restricciones. Por un lado, la tensión bipolar permitió a países no alineados y a regímenes nacionalistas obtener asistencia técnica y acercamientos con el bloque socialista, y eso dio al régimen margen político para distanciarse de Estados Unidos. Por otro lado, el deterioro de relaciones con Washington generó limitaciones en el acceso a ciertos mercados, financiamiento y apoyo político, lo cual afectó la inversión. El carácter autoritario responde, según nuestra lectura, a la necesidad de ejecutar transformaciones estructurales que la política partidaria tradicional y la oligarquía impedían. Si se esperaba transición pacífica y consensuada, esta hubiera sido frustrada por intereses que bloquean la reforma. Admito errores administrativos y excesos, pero sostengo que sin decisión del Estado muchas injusticias habrían persistido. Como reflexión final tenemos que estas voces permiten ver el carácter complejo y contradictorio del velazquismo, reforma de gran calado social, intentos de soberanía nacional y modernización que convivieron con prácticas autoritarias y problemas de implementación que en lo económico terminaron por costas en términos de inversión y productividad. Como conclusión grupal tenemos que el gobierno de Velasco fue una tentativa de tercera vía en la Guerra Fría, máxima independencia y reforma social mediante el fortalecimiento del Estado. Su valía política y moral es discutible y depende de la escala. Ganó legitimidad entre amplios sectores sociales por sus medidas redistributivas, pero dejó problemas estructurales de gestión y eficiencia que condicionaron el futuro económico del Perú. El debate sigue vigente. ¿Priorizamos soberanías y justicias ahora o establecemos condiciones técnicas primero para evitar colapsos productivos? Esa tentación es la herencia política más perdurable.